Ya está grabando. Ya estamos grabando, muy bien. Bien. Pues bien, vamos a dar inicio a esta conferencia coloquio con el tema vida después de la muerte. Entonces, en este tema que vamos a tratar, vamos a ir viendo una serie de aspectos y conceptos sobre un tema que es muy amplio. Entonces está dividido en muchos subtemas a la vez. Por eso estas conferencias tratarán de ir abarcando en la medida de lo posible y de manera sistemática cada una de estas partes. Lo primero que tenemos que hacer cuando tocamos un tema tan trascendente es que no existe una verdad absoluta. El lenguaje nos limita y en estos casos nosotros tenemos que intentar hacer aproximaciones a un tema así. Por supuesto, hablar del tema vida después de la muerte, no podemos decir que como la ciencia no lo ha demostrado, no es cierto. No existe nada más. Porque la ciencia sabemos que solamente es un método de investigación. No es ninguna religión, no es ningún dogma, no es ningún cientifismo que dice que yo, aunque no lo demuestre, esto es así porque soy científico. O dicho de otra manera, yo como soy científico no puedo creer en algo que no puedo ver. Eso no es ciencia. La verdadera ciencia es un método de trabajo que siempre está dudando del resultado y siempre lo está investigando. Por lo tanto, el hecho de decir, como no puedo meter la muerte o la vida más allá de la muerte en una tubo de ensayo, pues no existe el concepto. Eso no es así, es simplemente un método de trabajo. Y la prueba la tenemos en que hay muchos científicos y físicos que creen en la vida después de la muerte y son religiosos o son ateos. Y son científicos, o son premios Nobel o no. Da igual, es algo independiente a todo eso. Entonces, no hay una verdad absoluta en este tema. Yo me he propuesto analizar este tema desde varias perspectivas, desde la perspectiva física, física teórica, astrofísica, desde la biología, la medicina, todo lo que son los testimonios de las ECM, que significa experiencias cercanas a la muerte, de pacientes que han estado en el umbral de la muerte y han regresado. Todos esos testimonios, he estado recogiendo también información sobre lo que tenemos escrito en las escrituras hebreas en el Tanaj y en los escritos de los primeros discípulos. El modelo que he tomado también para estudiar este tema ha sido el de Yeshua mi Nazaret, Jesús de Nazaret y su resurrección. He intentado, de alguna manera, cotejar toda la información, los pros y los contras de este tema tan amplio. Y tan ambiguo a la vez. Y la verdad que yo he llegado a la conclusión de que cuadra muy bien el suceso tal y como lo voy a explicar, porque yo he partido de la premisa neutra, ni sí ni no, y solamente me he dejado llevar por la hipótesis en un tema tan especial como este. Una de las cosas que me he dado cuenta es que en este tema el ser humano, su existencia, no es solamente lo que vemos con nuestros ojos. Para abordar el tema de vida después de la muerte, lo primero que tenemos que hacer es estudiar los conceptos en sí, lo que significa la vida, lo que significa la muerte y lo que significa el ser, la realidad. Y todo eso son conceptos que de alguna manera nos van a ayudar, nos van a facilitar la tarea para entender algo de lo que hay más allá de la vida. Entonces, podemos decir que el ser humano en sí mismo no es lo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos.
El ser humano no es el pelo que tenemos, no es la carne, no son los ojos, no es la nariz que tenemos, ni nuestra estatura. El ser humano es algo más que eso. Entonces, voy a compartir un momento la pantalla porque quiero mostrarles esta imagen. Aquí tenemos todo lo que es la línea de nacimiento de una persona. Desde que nace, se hace adulto, su vejez y su muerte. Estos círculos azules representan la parte trascendente del ser. De momento vamos a llamarla alma, la parte trascendente del ser. Comienza sin información. A medida que avanza su vida, va llenando esa alma de información. Sería como el disco duro de un ordenador. El hardware, o lo que sería la carcasa de ese ordenador, con el tiempo se va haciendo obsoleta, se puede romper. Pero la información queda guardada en el disco duro y tras la muerte trasciende. Esta línea verde de aquí, que están viendo ustedes, representaría, digamos, el espacio-tiempo, la dualidad de nuestro mundo. Nosotros, si empezamos a leer Génesis, vamos a ver que comienza hablando de dualidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que separa la luz de las tinieblas. Es decir, primero empieza la oscuridad. Y la ciencia, la astrofísica, nos ha demostrado que en un 90% lo que vemos en el universo, lo que existe, es energía oscura. Y en un 70% materia oscura. Y solo en un 5% tenemos lo que es la materia que podemos ver. La materia oscura y la energía oscura no la podemos ver porque no emiten luz. Pero sabemos que están ahí. Por sus efectos. Eso se sabe. La siguiente imagen que quiero mostrarles es esta de aquí. Y aquí podemos ver cómo el creador, en la parte derecha de la imagen, comienza creando. No tiene necesidad de nada el creador, pero crea. Y sería algo absurdo pensar que está creando para que luego muera lo que crea, sin ninguna esperanza, sin nada más. Nosotros mismos, cuando tenemos hijos, no los hacemos para que mueran al año, o a los 15 años, o al mes. Los hacemos para que vivan. Y de alguna manera nos preocupamos por ello, nos preocupamos por nuestra creación, por nuestros hijos, para que se formen y se eduquen. Estamos buscando información y progreso. Y el Eterno, en cierta manera, lo que hace es lo mismo. Crea y esparce toda su luz, toda la información que ha creado hasta que llega aquí, al ser humano en la Tierra. Otra vez volvemos a ver aquí esta raya verde hacia la izquierda, hacia nuestro planeta, que implicaría la dualidad, donde el espacio y el tiempo es diferente a como está en el diseño inteligente inicial, primigenio. Se ha podido comprobar, por medio de la astrofísica, que existe una distancia primigenia desde la primera luz que se ha podido medir con los telescopios espaciales más modernos, entre ellos el Hubble, que fue quien fotografió la primera luz del universo o de la creación. Se ha calculado una distancia de unos 14.500 millones de años, aproximadamente. Y la edad estimada de la Tierra estaría en unos 4.500 millones de años. Se ha calculado esa distancia a partir de lo que se llama la radiación de fondo de microondas. Más allá de esta radiación,
los telescopios no pueden entrar, no pueden ver qué hay más allá. Pero bueno, también existen las teorías de astrofísicos que hablan de que estaría la nada, no existiría la materia como tal, no existiría el tiempo como tal. Y en parte yo creo eso, yo creo que desde esta radiación o desde que el Eterno crea el vacío y empieza a crear la primera partícula de materia, ha empezado a crear el tiempo, ha empezado a crear la muerte. Una estrella compuesta de hidrógeno y de helio muere y se transforma en una supernova. Eso es la muerte. El Eterno, cuando leemos el relato de Bereshit 1, en Génesis, en el primer capítulo, vemos que ya empieza un deceso, empieza la muerte a formarse. Las semillas se forman, las semillas en cierta manera es un registro de muerte y resucitación. En el primer capítulo de Corintios 15, Elías Saulo, el apóstol Pablo, nos trata de esta manera poética cómo la semilla tiene que morir y nacer a una nueva vida para darse la muerte. Una de las doctoras que investigaba, muy famosa, que investigaba estos temas de las ECM o experiencias cercanas a la muerte, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella, ya fallecida, ella trabajó mucho con enfermos terminales en Estados Unidos y les acompañaba en el duelo a la familia. Acompañaba también a estos enfermos antes de morir y muchos de ellos les contaban sus experiencias y luego resucitación que tenían y cómo confirmaban exactamente que existía esta vida después de la muerte. Ella se inició, la doctora Kubler-Ross, se inició en todo este tema de investigación a raíz de que visitó un campamento, un campamento nazi, unos campos de exterminio nazis, y en una de las barracas donde estaban los niños judíos hacinados allí, ellos, los niños, pues solían dibujar en las paredes o en algunos papeles que encontraban y dibujaban como un gusano se transformaba en una mariposa. La idea de esa libertad que buscaba el niño, salir, transformar aquello tan horroroso que estaba viviendo y ser libre y volar como una mariposa. Pues esta es la idea en sí que podemos tener con el tema de la vida después de la muerte. Quisiera compartir también otra imagen. Quizás esta no, vamos a hacer esta de aquí. Vamos a intentar compartir. Quiero saber si ustedes pueden ver. Ahora vamos a compartir pantalla en esta. A ver si lo encuentro aquí. Bien. Esta imagen la pueden ver compartida. ¿Se puede ver? No. ¿La están viendo? No. No. No se ve. No. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, compartir pantalla ahora. Cerramos aquí. Aquí está. ¿Sí? ¿La pueden ver ahora? Sí. Sí. Muy bien. Aquí tenemos otra vez la figura anterior en la que tenemos un ser humano, su nacimiento y su muerte. Y entonces, esa alma que ya ha recogido toda la información trasciende. Deja el espacio-tiempo, el plano Tierra, vamos a llamarle así, trasciende también a lo que es el universo y camina y regresa al dador de la vida. Aquí estaríamos hablando, en esta parte de aquí arriba, del diseño inteligente. El creador que no tiene necesidad de nada, tiene ahí todas
en potencia todas estas almas por nacer. En el momento en que toma la determinación de que una de estas almas, en uno de estos círculos vacíos que tiene aquí, va a implantarlo en el mundo dual, comienza a abrirse un registro de vida. El Sefer Hay, libro de la vida, vamos a decir. En el momento en que esta persona entra, esa alma entra en el mundo de la materia, empieza a abrirse, se empiezan a abrir los libros de las obras. Todos podemos recordar el pasaje de Galut, el Apocalipsis 20, también cuando se habla de que fueron abiertos los libros, el libro de la vida y los libros de las obras. Todas las personas, por muy ateo que tú seas, no te preocupes que vas a hacer obras, quieras o no quieras, vas a progresar, vas a tener información. Bueno, la persona al morir deja que esa información ya trasciende del plano tierra y regresa al Creador. Aquí están viendo esta imagen donde he marcado esta línea de la vida. ¿La ven aquí abajo? Esta otra imagen diferente. Sí, muy bien. Esta, digamos, sería la línea general de la historia de la humanidad. Aquí al principio pongo puntos suspensivos porque desconocemos el origen de la humanidad. Todos sabemos que Adán, bueno, supongo yo que estaremos de acuerdo en que no es un nombre propio, sino que es una función que representa a toda la humanidad, igual que Javá, que representa la vida, la dadora de vida. Bien, entonces aquí tenemos las mismas historias, tenemos personas, cada rayita de estas podrían ser miles, millones de ascendencias y descendencias, como las que hemos visto antes, y sigue el proceso de la vida y no sabemos cuándo acabará. Entonces, a lo largo de esta línea de vida podemos ver otras almas que han ascendido ya, algunas no están completas en información, han muerto antes de tiempo, otras han logrado acabar su ciclo de vida, otras solamente han tenido pocos días, etc. Todas las almas que han regresado al Creador es información trascendente. Y en cierta manera estamos viendo cómo el Creador ha ido manifestándose en toda la creación, con estos círculos que tienen ustedes aquí, ha ido desarrollando una serie de ondas, como si se tratara de una piedra lanzada a un lago que desarrolla ondas paralelas, las va haciendo cada vez más grandes, y se va autolimitando en toda la creación para que podamos simplemente ver o entender algo de ese tzimtzum, que llamaríamos así, o autolimitación del Creador. Entonces, en cada una de estas esferas podemos decir que existe el Creador. El Creador, el diseño inteligente, está también aquí, en este plano Tierra, pero también está en el universo. Y también está más allá de esa radiación de microondas. El Creador lo llena todo. Y si el Creador es luz, y es esa gran cantidad de energía que estamos viendo en el universo, porque hay algo que es evidente. Cuando un creador diseña algo o crea algo, es porque antes lo ha ideado, lo ha pensado, y es porque dispone de la materia para hacerlo. Entonces, cuando nosotros vemos materia oscura, el creador es materia oscura. Cuando vemos energía oscura o antimateria o cualquier tipo de partícula o cualquier tipo de alma o objeto biológico, un árbol, es porque el creador es eso. De aquí salió la corrupción con lo que sería el animismo y el panteísmo, donde los pueblos que empezaron a corromperse en idolatría dijeron, bueno, como hay que adorar al Creador, y el Creador ha creado la piedra o el árbol, pues hay que adorar también al árbol o a la piedra. No, eso no es así. Sabemos que el Creador está incluso en el átomo.
Entonces estamos hablando de que para el creador simplemente todo es información, todo es vida. Entonces, cuando hablamos de la muerte en sí, nosotros tenemos que entender que la muerte, como concepto de aniquilación y fin, no existe. Es un concepto simplemente de cambio o de oportunidad, si queremos verlo así. Nosotros en Génesis 2 vemos que Hashem, el Eterno, dice, la primera vez que aparece el concepto muerte en la Torah, dice, el día que comas de este árbol, morirás. Esto es un símbolo, no era un árbol literal, es un símbolo que no vamos a entrar a explicar ahora. Y luego este símbolo se cumple en el siguiente capítulo, cuando esa muerte ha producido esa separación. Y entonces le dice, ahora ciertamente muriendo morirás, literalmente en hebreo sería así, muriendo morirás. No murieron en ese momento. Entonces estamos entendiendo que esa muerte anunciada por Hashem, por el Creador, es una muerte espiritual. Pero sabemos que existe una muerte física y real. Y esta muerte física y real lo único que está produciendo es un cambio en la información. Entonces, nosotros si seguimos aplicando esos cambios en la información, están viendo esta imagen aquí ahora, se puede ver el planeta Tierra aquí, tenemos el espacio-tiempo otra vez, esta línea, aquí ya no existe el tiempo, las almas regresan al Creador, ¿sí? Entonces, tenemos el famoso texto de Eclesiastés 12:7, cuando habla de que el espíritu vuelve al Eterno que lo dio y el cuerpo a la tierra donde fue tomado. Carl Sagan decía, que astrofísico, él decía una cosa muy bonita, ¿no? Que somos polvo de estrellas. Y es que realmente es así. Nosotros hemos visto en la imagen anterior, en esta imagen, que todo lo creado, como estamos viendo aquí, hasta llegar a la Tierra, todo procede de lo mismo. Toda la composición de la materia, el cuerpo, la cáscara que tenemos, que envuelve el alma o la parte trascendente. Quiero simplificar los conceptos porque sabemos las distintas variantes y composiciones del ser, pero solamente vamos a utilizar ahora, de momento, la palabra alma. En próximas conferencias iré ampliando con monográficos estos temas. Entonces, el ser humano en sí forma parte de la materia de todo el universo y cuando morimos nos convertimos en el mismo polvo que teníamos antes de nacer. De hecho, cada 7 años el ser humano está transformándose por completo, sus células, su pelo, su piel, sus huesos, todo. Más o menos unos 7 años. Bien, entonces el ser humano muere y trasciende toda su información. Y en este caso, lo que está sucediendo aquí con el Creador y con todos estos planos que estamos viendo, con la información, es que distintas partes en el mundo, las personas mueren y también. Y vimos en la línea anterior, en toda esta parte inferior, que existen todas esas vidas a lo largo de la historia de la humanidad, que también les ha sucedido lo mismo. Todo ha sido una información que ha progresado y ahora forma parte de una gran conciencia cósmica. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano no es solamente una máquina para vivir y morir. Es algo más que eso. Es conciencia y conciencia. La diferencia entre conciencia y conciencia con S está en el hecho de entender que la conciencia es aquel aspecto que da a la persona su capacidad de reflexión en el plano tierra, entre lo bueno y lo malo, entre sus acciones. Y la conciencia, con ese, sería aquella parte del ser humano que le da la capacidad de reflexión con lo espiritual y lo que hay más allá del plano tierra. Es decir, yo te amo, o yo mañana haré esto, yo haré lo otro, yo amo al Creador,
o miro las estrellas y miro el orden que existe en el átomo, en la materia, en lo más pequeño de la célula, y digo, aquí hay un diseño inteligente. O miro el firmamento, y aunque sea ateo, más ateo que una mona loca, yo puedo decir, aquí hay inteligencia, aquí hay cosas que no comprendemos, aquí hay matemáticas avanzadas. Puedo mirar la proporción áurea, puedo mirar la fractalidad, las matemáticas en una planta, en un árbol, en una piña, en una col, una simple col que nos comemos. Bueno, yo no suelo comer muchas verduras, pero bueno, está ahí, la fractalidad y las matemáticas, el orden, el diseño inteligente está ahí. Entonces, por muy ateo que tú seas, tienes que reconocer que existe orden. Tienes que reconocer que existen matemáticas. Y tú no puedes lanzar un cohete al espacio sin haber calculado primero las ventanas de acceso que tienes al espacio. Cualquier astrofísico, cualquier trabajador de NASA sabe esto, o en programas espaciales lo sabe. Entonces, si hay matemáticas, si hay orden, es muy difícil creer que tenemos un diseño inteligente inexistente. Bien, ahora voy a dejar de compartir, porque quiero centrarme en algo que muchas veces pues, puede pasar desapercibido. Estamos viendo que nada se destruye. Y como diría Juan Luis Guerra en su canción, todo se transforma. Bueno, eso no lo dice solamente él, lo dicen también físicos y premios Nobel de ciencia. Entonces, la persona ha muerto. Cuando la persona ha muerto, se puede comprobar perfectamente que su corazón ya no late, que su encefalograma es plano, rigidez. Muere al minuto, a los minutos, horas, días. Hay un debate, sobre todo entre la parte escéptica, que dice que cuando una persona regresa de la muerte es porque realmente no ha muerto. ¿Cuándo se considera una persona muerta entonces? Yo, como siempre digo, con la cuestión del aborto ocurre lo mismo. Deja que la vida siga su curso. Y entonces podrás decir, ha muerto. Si tú juntas una semilla de papá y de mamá, ¿cuándo empieza a ser un ser humano? Deja que la vida siga su curso. A partir de que se juntan las semillas, empieza la vida. A partir de que una persona sufre un accidente y ya empiezan los síntomas, esa persona está muriendo. Y si no se hace nada, pues esa persona acabará muriendo. Es que nadie ha regresado de la muerte. Falso. Falso. Tenemos muchas personas que han regresado de la muerte. Entre ellas, Yeshua. Cuando digo muchas personas han regresado de la muerte, estoy hablando de millones de personas. Tenemos un instituto de estadísticas, Gallup, en Estados Unidos, que hizo una encuesta en personas en hospitales que habían tenido este tipo de ECM, experiencias cercanas a la muerte, y todas contaban lo mismo, hay vida, de una o de otra manera, hay vida. Luego está el constructo cultural que la fabrica con túnel o sin túnel, da igual, hay vida. Hay vida. Y luego hay muchos síntomas que se van repitiendo. Una de las cosas que nos llama la atención a los que investigamos estos temas es que todos los testimonios dicen lo mismo. La persona ha tenido un accidente o simplemente está ya en fase terminal por vejez, en un hospital, por alguna enfermedad, no sabemos. La persona literalmente ve más allá. Escucha cómo lloran por él o por ella. La geometría del espacio cambia. Puede ver diferentes salas. Puede desplazarse a la velocidad del pensamiento.
Tenemos varios casos, un accidente de tráfico donde no hay sedación, precisamente, para que nadie diga, es que son las drogas. No. Hay como Susan Blackmore, que es una escéptica rematada para estos temas, es que eso lo producen las drogas. Sí, las drogas producen cosas, pero no todas. Entonces, hay que ser coherentes también. Entonces, un accidente de tráfico, aquí en España tenemos algunos testimonios, no voy a dar el nombre porque también pidió que no se diera el anonimato, y la persona vio como estaba dentro del coche con un golpe en la cabeza y sangrando, pero lo vio desde fuera. Vio cómo se acercaban una patrulla de motoristas, de policías para ayudar y los bomberos después. Vio a otro ser fallecido detrás del coche. Y vio cómo el bombero intentaba sacarlo de ahí y reanimarlo. Y vio el otro coche y solamente para ver cómo estaba el otro conductor, simplemente con pensarlo, estaba allí ya en el momento. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan las personas si sus ojos, sus oídos están ahí? Si su cerebro está en la camilla del hospital o en la carretera. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan? Por eso, estamos hablando de que existe algo que va más allá de la realidad que vemos, porque la realidad que vemos no necesariamente es lo que podemos tocar y escuchar. Los animales pueden ver y escuchar, cualquier perro de la calle puede ver y escuchar más cosas que un ser humano normal. Nosotros hemos desarrollado medios técnicos capaces de medir y ver frecuencias, escuchar sonidos, ver tipos de radiación que no podemos ver con nuestros 5 sentidos. Entonces, estamos limitados por nuestros 5 sentidos. Ciegos de nacimiento pueden ver cuando han tenido una ECM. Y es que el ojo, a través del cristalino y el nervio óptico, el ojo es solamente una interfaz, es un medio humano material. Pero lo que realmente está viendo de verdad es el cerebro. Está viendo algo que el ojo le facilita, pero nosotros vemos las cosas a través de la luz, a través de la radiación, de la vibración que tienen. O dicho de otra manera, a través de la información. Esa es la verdadera realidad. Por eso se ha construido el CERN en Ginebra, que es el acelerador de partículas. Y nada, nosotros como seres humanos, para investigar lo más profundo, investigar las cosas, pues lo único que se nos ocurre es destruirlas. Yo, para saber cómo funciona algo, cuando era pequeñito, para saber cómo funcionaba un mechero, de dónde salía la llama aquella, yo desmonté un mechero, de lo que se llamaría tecnología inversa, destruir las cosas para ver cómo funcionan. Y ahí es cuando te das cuenta de que alguien lo tuvo que montar antes que tú. Luego no sabía montarlo, pero te das cuenta de que hubo un diseñador que lo tuvo que fabricar. Pues las partículas, igual. El ser humano ha construido grandes aceleradores, como el que también está en Estados Unidos, para tratar de averiguar qué es la realidad, qué es la materia. Y dicho sea de paso, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ha intentado recrear el primer estallido o la primera partícula creada en el universo. Tecnología inversa. Vamos a ver lo que somos destruyendo dos partículas y hacen chocar 2 partículas, y cuando piensan que ya han descubierto cómo es la partícula por dentro, cómo es el átomo, se dan cuenta de que tienen sus protones, sus neutrones, y tienen una cosa rara que se llama electrón, mucho más pequeño que los protones y neutrones, que está alrededor y que está en todas partes a la vez. Intentan decir, bueno, pues ya hemos descubierto la realidad. Pues no, más abajo de los protones y los neutrones hay más partículas pequeñas, hasta llegar a los quarks, que es lo más pequeño todavía. Y al final se han dado cuenta de que quizás por debajo de los quarks, o lo que une a todo lo que estamos viendo, todo el universo, existen campos de energía que serían llamados bosones y gluones. Esos campos de energía, digamos,
el bosón sería como el cemento que une a las partículas más pesadas de la materia más pequeñita que pueda existir, que serían los fermiones también. Digamos, los fermiones serían los tochos y los bosones sería el cemento. Y con estas cosas construimos la realidad, construimos las partículas y construimos las células y construimos un ordenador, una mesa y así hasta un planeta. No sabemos. Lo que sí que se está empezando a descubrir es que todo lo que es materia, realmente materia pura, no existe. Es simplemente energía, es simplemente vibración, es información. Yo veo la silla, o yo veo la mesa, o la botella, porque emite luz. Eso es lo primero. Si no emitiera luz sería imposible verlo. Entonces, yo veo esa configuración y sé que una botella es diferente de una silla porque sus átomos están configurados de manera diferente. O dicho de otra manera, una silla es una silla y no un árbol porque sus átomos están configurados de manera diferente, vibran de manera diferente, aunque tengan la misma materia. Y eso nos sucede a nosotros. Nosotros simplemente somos espectadores en medio de este gran paisaje de energía. Entonces, lo que está sucediendo con cada uno de nosotros es un desarrollo, un progreso en la información, en el espíritu, en el alma. Entonces, en todo esto tenemos implicaciones espirituales. Unas implicaciones que nos llevan a intentar comprender un poco el concepto de la vida más allá de la muerte. Yeshua resucitó. Yeshua tuvo un proceso en la resucitación. Él fue un personaje histórico real, por mucho que le pese a quien le pese. Un personaje histórico real. Al resucitar, no tiene necesidad de comer ni de beber, no tiene ninguna necesidad de eso. Y sin en cambio lo hace. Recordemos que también se nos dijo que el cuerpo y la sangre no pueden heredar el reino o no entrarán a ese cielo de una manera simple. Pero es que él come en la playa con sus discípulos, come pescado, parte el pan con los discípulos de Maús. Vemos una situación extraña cuando a la mujer le dice, no me toques que aún no he subido a mi padre. La palabra mi padre en los textos más antiguos no aparece, por lo tanto seguramente sería espúrea. Por lo tanto, no me toques porque aún no he trascendido, sería la mejor traducción. Hay un proceso en todo ello. No me toques, y luego le dice a Tomás, tócame, mira mis manos, mira mi costado, ¿qué está pasando? Ha sufrido un proceso. Y lo que está sucediendo es que, yo me muero con cicatrices, o me muero calvo, qué triste de mí, y voy a resucitar calvo. O voy a estar en el cielo con esa gran conciencia que lo llena todo, llenándolo todo el espacio, calvo. Pues no, o con cicatrices. No. Lo que está sucediendo con el caso de Tomás es que, de alguna manera, disculpen, de alguna manera, tras la muerte, podemos recuperar aquella información que nosotros queramos tener o mostrar para que se nos pueda identificar, o podamos mandar un mensaje, o podamos interactuar, podemos recobrar esa parte del disco duro que nos interesa para poder mostrar una información precisa. En el momento que la mostramos, ya no necesitamos más esas marcas, esas cicatrices o esa calvicie. Entonces, ese fue el suceso, a mi modo de ver, que pudo suceder con Tomás Dídimo, el que dudaba. Y luego podemos recordar la escena final en Hechos 1, cuando Yeshua
es elevado al cielo, es envuelto en esas nubes otra vez, aparece en esas nubes, igual que aparece en la transfiguración. La nube siempre en las escrituras viene a representar la Shejinah, la presencia del Creador. Es una presencia que, como vimos en el gráfico anterior, lo llena todo. Desde lo más grande del universo hasta lo más pequeño de la materia. El ejemplo lo tenemos quizás en el electrón. El electrón se pensaba que era una bolita que estaba alrededor del núcleo del átomo. Y se ha descubierto que es como una especie de nube que está en todas partes a la vez. Entonces, podemos entender que esa nube que lo envuelve sería esa dimensión que no interactúa ahora en nuestro plano Tierra con nuestras tres dimensiones. Estaríamos hablando de una cuarta dimensión si lo queremos ver así, igual que diría Elías Saúl. Estamos hablando de el largo, el alto, el ancho y la profundidad. Son 4 dimensiones espaciales que está dando Elías Saúl. ¿Y se está equivocando el hombre? No, este hombre ya estaba entendiendo eso. Porque precisamente había tenido un encuentro de información con esa parte trascendida de Yeshua. Nuestro destino es, por lo tanto, nuestro progreso. Es, por lo tanto, seguir avanzando tras la muerte. No pensemos que tras la muerte vamos a ser todos unos santos. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir con dudas. Pero vamos a poder tomar información de toda esa gran biblioteca desde que existe el tiempo en el universo y desde que el Creador nos pueda abrir el libro de la vida y los libros de las obras. Vamos a entender cómo fuimos conocidos. Ahora vemos por un espejo oscuramente, como diría su primera carta a los Corintios 13, Elías Saúl. Entonces, en definitiva, y ya para concluir esta primera conferencia, nosotros tenemos una base espiritual, no material. La materia simplemente es algo que nos ayuda a mover lo que existe en el interior del ser. Nos ayuda, es una herramienta. Entonces, lo que realmente interesa de todo esto es el amor. Ama a quien te ha creado y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tu prójimo es una extensión de ti. Si tú no amas a tu prójimo, no te amas a ti. Y si no te amas a ti, no amas a tu creador. Si el ser humano pensara en amar de verdad al que piensa diferente, da igual, yo ahora puedo decir 1000 cosas y tú pensar otras 1000, y no pasa nada. Pero tristemente y para vergüenza nuestra, lo vemos en la historia de la humanidad. El pecado, la maldad, la codicia, la mentira, la sexualidad, todo sigue existiendo igual. El ser humano es incorregible. Y de aquí podemos aprender la lección de que no existe una reencarnación como tal para curar eso. Porque quizás el hijo corrija los defectos del padre. Por supuesto que sí puede darse. Pero es que estamos viendo que el hijo del hijo volverá a caer en lo mismo. Alfred Nobel decía, he creado los premios Nobel porque creo que la ciencia, a medida que avance, irá eliminando los virus del mal. Esto lo dijo Alfred Nobel antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, él pensaba que cuanto mayor conocimiento tengamos, mejor se portará la humanidad, menos mal habrá. Pues, amigo mío, si te descuidas, la humanidad queda eliminada por la Primera Guerra Mundial.
Y si te descuidas, por la segunda. Y si nos descuidamos aún, por la tercera. Entonces, no sirve, no sirve. El ser humano puede tener ordenadores cuánticos, que seguro que los tienen ya la inteligencia militar. Pero bueno, que el mal seguirá existiendo. Entonces, vamos a progresar. Vamos a progresar porque lo que de verdad interesa llenar esa gran conciencia cósmica que el Creador ha formado, esa gran biblioteca, es para usarla. Es para usarla. Entonces, nuestra misión en la vida es progresar. Y progresar en base a eso, en el respeto. Por supuesto, vida después de la muerte, sí, es real y existe. Bien, hasta aquí la conferencia de hoy y pues si quieren, ahora podemos comenzar el tiempo de coloquio y de preguntas. Se quedaron todos callados. Muy bien. No, muy interesante, More. De pronto, sí, uno no, pues de mi parte no había escuchado una conferencia así. Sí había escuchado lo que usted comentó sobre la gente que ha muerto, le dicen clínicamente, ¿no? Sí. Lo he escuchado varios, escuché uno de un rabí que él comentó y la impresión que él muestra al comentar eso es tremenda, porque él dice de que él pasó por un lado oscuro y le gritaban racha, racha, racha. Y según él era porque no había guardado pues su semilla, sino que la había esparcido por todos lados. Entonces, uno dice de que pues de pronto no existe según por lo que le han comentado a uno, ¿no? Pero escuchando la conferencia, pues sí, creo que uno no, en sí no muere en esa parte que usted dice de conocimiento, ¿no? Creo que sí, está muy interesante la conferencia. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿me escuchan? Sí, adelante, Mijael. ¿Qué pasa? Yo tengo entendido que los animales tienen nefesh, ¿no? Tienen instinto. ¿Qué pasa con los animales que mueren? Los animales tienen alma, dice. Sí, Efes. No, ese no es, allí debe estar. ¿Qué pasa con su nefesh? Ahí tira. Sí. Después que mueren. Porque a diferencia nosotros, o sea, nosotros, la diferencia que tenemos con los animales es que nosotros tenemos una llamada. Los animales tienen instinto, tienen nefesh. Y en un lugar de la escritura se menciona algo con referencia a los animales, y en el mundo por venir van a haber animales. Esa es tu pregunta, si en el mundo venidero, ¿sí? A ver, existe algo curioso que se suele dar con algunas personas que han tenido una ICM, Mijael. Y es que dicen que han visto a sus mascotas, las ven. Y también se dice que cuando una mascota ha muerto, el dueño, en ocasiones, si está muy ligado a ella, siente a la mascota caminar por la casa, siente su calor cuando está sentada. Y esto, en cierta manera, nos está hablando de que los animales, a pesar de que no tienen esa neshama, por supuesto, es totalmente diferente al ser humano, pero los animales también trascienden a la materia cuando mueren. Trasciende una parte suya que es la que el animal se mueve por instinto. Precisamente la palabra nefesh tiene un poco la idea esa de un instinto de la persona y de los animales.
Por eso el ser humano tiene algo más que el instinto. El animal, incluso hay animales, Mijael, que tienen la capacidad de reflexión. El monobobo, delfines, algunas gallinas, algún tipo de elefantes, tienen la capacidad de mirarse al espejo y saber que tienen una mancha y se la quitan. Saben, tienen la capacidad esa. Y hay otros animales que no. Yo creo que todos los animales la tienen. Lo que pasa es que algunos consiguen desarrollarla y es más evidente que en otros. Entonces, sí, en cierta manera, yo creo que en ese mundo venidero, que lo fabricamos nosotros a fin de cuentas, Mijael, yo creo que existen animales, existen aquellos animalitos que tuvimos de compañía y que ya no los tenemos, yo creo que pueden existir, pero de todas maneras el ser humano está en una dimensión diferente en cuanto a la trascendencia de la información. Excelente tu respuesta, Javier. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Solamente un matiz que tanto en Apocalipsis, Galut, como en Ezequiel, se nos habla de animales que trascienden a esta dimensión. Y la palabra Hayot en Ezequiel 1 es en femenino. Claro. O sea, son cosas muy curiosas, muy simbólicas, pero bueno, eso sería tema para un monográfico, no para ahora, pero sí. No sé, era mi pregunta, porque lo que pasa es que en la madrugada se murió mi perrita. Entonces, por eso te estaba haciendo esa pregunta. Me interesaba saber alguna respuesta sobre eso. ¿Ya? Alguien está escribiendo en el chat. A ver quién está escribiendo. No. Ya. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para que le haga Moré. Sí, yo te hago una. Representa que si dices que nosotros somos, seremos información cuando nos estemos, ¿qué clase de información tenemos que ir? ¿Tenemos información personal cada uno para trascender o no? ¿O es general, Joseph? ¿O tenemos algún tipo de misión para buscar cada uno, como particularmente, aunque seamos todos uno, tenemos cada uno algo, una información en concreto, o simplemente es recapitular todo tipo de información para trascender con ella? Vale, sí, te entiendo, vale. Raquel. Vale. A ver, yo supongo que me estáis viendo vosotros también, ¿no? En la pantalla, voy a poner así. Vale. Dime. Vamos a intentar... sí. Nosotros, al morir, cuando nosotros morimos, la parte trascendente, el alma, ya deja de estar en este plano de materia y llena todo. Y se va solapando con toda la información que ha trascendido a lo largo de la historia. Pero esta parte de esta persona a lo mejor no está completa. Y a lo mejor aquí tenemos en el pasado o en el futuro unas partes que sí que estarán completas. Cuando haya trascendido, esta parte irá tomando de aquí, tomando de aquí, tomando de aquí, podrá ir tomando ese tipo de información. A ver, ¿en qué me baso para decir esto? Pues me baso en las experiencias de todas esas personas que han tenido ECM. Por ejemplo, muchos casos, la persona cuando ha estado atravesando ese túnel de luz, o no túnel, da igual, algunos no lo ven, algunos sí lo ven. Cuando está en ese plano, está viendo a la vez, fuera del espacio y del tiempo, cómo lloran sus familiares y cómo le recibe un amigo, un familiar que ya falleció hace tiempo, o a lo mejor otra persona que dice, uy, ¿pero qué haces tú aquí si tú estabas vivo, estabas viendo el fútbol el otro día conmigo?
Cuando regresa esa persona, le resucitan en el hospital, la persona le dice a sus familiares, oye, que me he encontrado allí a fulanito. Y entonces los familiares le dicen, pues sí, cuando a ti te ingresaron, él murió a los 2 días por un accidente. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Eso lo pueden crear las drogas? ¿Susan Blackmore? No, eso no lo crean las drogas. ¿Qué narices? Entonces, esa persona sabía algo que no sabía al momento de morir. Entonces, ¿qué significa eso, Raquel? Contestando mejor a tu pregunta, que por cierto es muy interesante. Ya nos conocemos, ya. Contestando a tu pregunta, la persona ha partido de este mundo con una información determinada, con una información concreta. Y allí tiene más, ha aprendido una cosa más. Y bueno, casi todos suelen decir, yo me quiero quedar aquí, ¿para qué voy a regresar a un mundo donde estoy limitada, donde me duele todo mi cuerpo, donde tengo enfermedad, y a pesar de que tienen familia, niños pequeños que cuidar, y la mayoría de personas dicen eso, y otras, como el famoso caso de Pam Reynolds, la famosa cantante de country que fue operada de un aneurisma cerebral, ella cuando tuvo la ICM le dijeron que no era su momento, que tenía que regresar, y ella decía, pues sí, tengo que regresar porque tengo familia y así, ¿no? Pero el caso es que la información sigue avanzando, sigue estando ahí. Lo que ocurre que también suele pasar, Raquel, es que muchas de esas personas no acaban de asimilar que han muerto. Y en el momento que eso sucede, esa información no trasciende a esas otras, vamos a decir, capas, que en realidad son emanaciones del Creador. No trascienden más arriba, por poner es que ya digo, el lenguaje nos limita, y se queda apegada al plano tierra y se va degradando poco a poco. Espero haber contestado tu pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta para los participantes? Marcel, David. No de mi parte. De momento voy a ¿Te quedó meditar. claro? Vamos a meditar. David tampoco no tiene preguntas. Hay una pregunta en el chat. ¿Ah? ¿En un chat? Hay una pregunta en el chat de David. A ver qué dice. Sí. En el judaísmo se dice que cuando uno duerme se separa el alma del cuerpo y sube hasta llegar delante de Hashem. Considero que el ser humano posee alma, espíritu y cuerpo y que cuando se separa alguna de estas automáticamente muere el individuo. ¿Es verdad la enseñanza del judaísmo en este asunto? Esa es la pregunta de Davis. Sí, creo que la entiendo. Se está diciendo que al momento de morir el alma inmediatamente va al creador que la dio, que es esa la idea, ¿no? Y lo que estamos comentando aquí es que efectivamente cuando una persona muere, lo que está sucediendo con el creador es... A ver, dibujo aquí. Sí, se ve. Sí. El creador tiene todas las almas, y la persona, al morir, la persona cuando muere, inmediatamente su alma trasciende. Pero lo que está sucediendo es que el alma trasciende y en el libro de la vida, si ha aprovechado la vida, no ha sido un asesino, no ha sido nada de eso, está escrita, y inmediatamente el creador la reconoce, e inmediatamente ocurre el juicio. Es mi opinión, de verdad. Yo solamente estoy aportando una opinión teórica. No estoy diciendo que sea exactamente así, pero para mí inmediatamente tiene ya el juicio. Por sus obras, evidentemente, en el libro de la vida sigue, pero tiene ya el juicio, ya ha ocurrido, pero esa misma alma al mismo tiempo está en las distintas capas
que el creador. O sea, se puede multiplicar esa alma. Está viviendo en las diferentes capas. Está viviendo en diferentes capas. Yo sé que esto nos lleva a otro tema muy, muy delicado, pero la idea es esa. La idea es que la persona al morir está inmediatamente ya en ese libro de la vida. Que sería como decir la marca registrada. La marca registrada se ha comprobado que efectivamente pertenece al creador y se está analizando, mientras que el objeto o el concepto o el alma sigue viviendo, sigue existiendo. No simplemente se queda aquí ya. No. El alma está pasando por todos y se sigue moviendo por aquí, por toda esa dimensión del espacio. Y no solamente del espacio-tiempo, del universo, de otros mundos. Estamos hablando de esas dimensiones donde también existe la parte de los malajim, de los ángeles, de esos seres, etcétera. Otro punto de la pregunta de David dice: considero que el ser humano posee alma, espíritu y cuerpo, y que cuando se separa alguna de estas, automáticamente muere el individuo. ¿Es verdad lo que enseña el judaísmo en este asunto? ¿Escuchaste? Sí, bueno. David dice que él considera de que el ser humano tiene espíritu, cuerpo y alma, ¿ya? Pero yo tengo entendido que en el judaísmo se habla de alma y cuerpo. Cuando el alma con el cuerpo se unen, dan origen al nefesh y a la ruaj. ¿Se fija? Pero en realidad el hombre es alma y cuerpo. ¿Entiendes? Vamos a ver. Voy a leer un texto. Es evidente, a ver. Es evidente. Nosotros creemos que tenemos el cuerpo, tenemos el nefesh, que sería el alma, el ruach, que sería el espíritu, la nesama, que sería el soplo, luego tenemos la parte que sería hayá, que sería la vida en general, y yehidá, que sería la unificación de yahid, de único, con ese gran creador. Dice en Job 32:8, pero es el ruach en una persona, la neshama del Shaddai, que le da entendimiento. Es el espíritu en una persona, el soplo del Shaddai, que le da entendimiento. Nosotros ese soplo sabemos por Génesis 2 que dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y literalmente es Nismat Hayim. Esa palabra, Nismat Hayim, a ver, es curiosa como está escrita, porque estaría, tengo que, a ver, creo que Nismat Hayim estaría escrita así, Nismat Hayim. Entonces, está escrita en un plural y con una doble yud. Ahí nos está hablando de que existe algo más trascendente que la vida humana, algo más trascendente que ese soplo. Y entonces nosotros podemos entender que estamos ante dos conceptos que lo engloban todo. Por ejemplo, seguimos leyendo que dice, donde vemos estos dos aspectos, en Job 34:14 dice, si él fuera a tomar el corazón del hombre de regreso para sí, si reuniera para sí su ruach y su nesama, toda carne perecería instantáneamente. Entonces vemos que otra vez vuelve a estar aquí las dos formas. Luego tenemos también, por ejemplo, cuando se habla en Isaías 43:7, dice, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Resulta extraño que se utilicen estas tres formas, parecen sinónimos,
pero sabemos que por el texto tenemos que son diferentes. Crear sería de la forma para, pues estaríamos hablando de una creación, y el aspecto del alma, de ese ser, sería la neshama, y eso implicaría el pensamiento. Formar sería yetzirah, y sería pues esa formación, y el aspecto del alma sería el ruach, el espíritu, y la característica humana pues sería la emoción, los sentimientos. Y cuando habla de hacer, sería la forma en hebreo, sería Oshia, que sería en el mundo de la acción, se desarrollaría ahí, y tendría pues esto, lo que hablábamos antes, los instintos, el nefesh, estaríamos hablando de esa característica humana. Entonces, sí, tenemos textos también donde la palabra alma puede significar tanto la parte física de la persona, tal cual, o la parte espiritual que trasciende. Tenemos varios textos, por ejemplo, a ver, para que lo entienda la gente un poco, en el Salmo 63:5 dice: como de tuétanos y de grosura será saciada mi alma y mi boca te alabará. Aquí está hablando de que va a comer, el alma va a comer. También en el 107:9, él sacia al alma sedienta y colma de bienes al alma hambrienta. Se está hablando de comida. Pero luego tenemos otros textos, como en el 33, que dice: oh Eterno, arrebataste mi alma del Seol cuando bajaba al sepulcro. Aquí está hablando ya no de un alma que come y bebe, sino de algo más trascendente, es evidente, ¿no? En fin, tenemos más textos. Lo que quiero dar a entender es que efectivamente estamos ante un concepto con la forma del ser humano, en que el ser humano tiene distintas partes. Esa parte del cuerpo, luego podríamos hablar, si queréis, de la parte del alma, que digamos el científico llamaría conciencia. El científico a esa parte le diría conciencia, y también con ese, y también le llamaría espíritu. Nosotros sabemos, por las escrituras, de que, como hemos visto en estos textos que he mencionado, que hay una sutil diferencia, pero que a fin de cuentas, como hemos visto con la palabra alma, al Eterno lo que le interesa de verdad es la parte trascendente del ser. A veces se ha implicado que la resurrección será real o no será real. Entonces se ha dicho, bueno, el cuerpo sin la parte trascendente no puede ser. Tienen que ser juzgados las dos partes del ser. Entonces, sí, yo puedo pensar, voy a matar a alguien. ¿Lo desea mi parte trascendente? Bueno, lo desea. No lo desea, es un ejemplo. Pero mi cuerpo no lo hace. Mi cuerpo será inocente, mi parte trascendente será culpable. ¿Entendéis? El aspecto de la resurrección, de la materia, el cuerpo y todo esto, realmente es un símbolo. Cuando se nos habla en Apocalipsis de que es abierto el libro de la vida y las de las obras, se está diciendo simplemente que se abre la parte trascendente y luego la parte del físico, para que, sumándolo todo, se hable de esa resurrección o siguiente progreso del alma y de la información. Es así de sencillo. Yo no creo, es mi opinión, yo no creo que literalmente vamos a venir a este mundo con un cuerpo real, a comer y beber y vivir en casas con corderitos y tocando el arpa. No creo eso. Yo creo que estamos hablando de una trascendencia. Este mundo va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. A lo mejor, no lo sé, si Alfred Hoyle tiene razón, o otros científicos que creen en el Big Crunch, o esa expansión del universo que acabará congelándose o reventando otra vez en otro Big Bang, y que el mundo se acabará, yo no lo sé. Pero lo que sí me está demostrando la historia y la raza humana es que esto va a seguir así. Mientras exista la dualidad, va a seguir así.
Entonces, la resurrección de los muertos, ¿cómo es la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos es en este sentido, cuando se está hablando de la parte trascendente del ser. Te juzgará la parte trascendente en base a lo que tu cuerpo haya hecho. También puede darse al revés, que el cuerpo por una debilidad peca, hace el mal, pero la parte trascendente dice, esto no está bien. Por eso digo, ahí entra implicado el concepto de resurrección también. Que, bueno, quedó claro al parecer, David. ¿Te quedó claro la respuesta de Joseph? Está escribiendo en el chat, parece, ¿eh? Sí, algo dijo. Ok, bueno, en todo caso ahí después vuelves a ver el video, ¿ya? En todo caso, el judaísmo dice que nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Y una neshama, ¿ya? La neshama tiene los 5 niveles del alma, no sé si tienes escuchado de eso, ¿ya? Para que lo busques, David. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No de mi parte. No de mi parte. Yo tampoco tengo preguntas. ¿Doris tampoco? No, Luis. Yo creo que... bueno, Raquel ya hizo su pregunta. No sé si quieres volver a hacer una pregunta. Uy, tendría muchas, pero ya hablaré. Bueno, pregunta, aprovecha. Esto abre muchos caminos y abre más preguntas, muchas más, pero no, bueno, bien, no, pero en otro momento. Ah, ya está. Ok. Ya, pues. Entonces, no sé, Joseph, das por concluida la conferencia, la primera, de esta serie de conferencias del tema de vida después de la muerte. Sí, solamente añadir un matiz para que podamos entender ese crecimiento personal del ser humano, ¿no? En segundo libro de Corintios 3:18, salía Saúl, nos está comentando algo muy interesante. A ver. Aquí, un momentito. Aquí. Aquí. Está hablando un texto que dice, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto como en un espejo la gloria del Creador, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Creador. Es curioso, la palabra hebrea, no voy a decir griega porque no me interesa la griega, la palabra hebrea que se utiliza para gloria, a ver, sería esta, así, ¿eh? Kabot. Esta sería la palabra hebrea que se utilizaría para gloria, kabot. Esta palabra, kabot, viene de la palabra kebet, que significa hígado. Y el hígado es una parte del cuerpo que purifica la sangre, la renueva, limpia. Entonces, cuando dice de gloria en gloria, somos transformados. Nosotros, en hebreo, cuando decimos kol hakavot, cuando alguien hace algo bien, podemos decir varias cosas. Podemos decir beseder, yofit, podemos decir mesuyam, o podemos decir kol hakavot, todo el honor, toda la gloria, podemos decir, ¿no? Son expresiones también religiosas, ¿no? Kol hakavot, ¿no?
Y se contesta, pues si eres religioso dirías toda a él, y si no, simplemente dirías toda o beseder. Entonces, la palabra kabot significa también, literalmente en hebreo, a más, como de mayor peso. Entonces, la idea es ser transformados con más información, con más peso, no de kilos, no de haber comido muchas pizzas y de ese tipo de peso, no. Se está hablando de mayor peso trascendente. Y eso simplemente significa información, crecimiento espiritual. Esa es la transformación y se consigue con limpieza, se consigue dejando prejuicios, se consiguen dejando dogmas, se consigue abriéndose uno a entender que nadie tiene la verdad absoluta y por lo tanto todo lo demás son opiniones y es opinable. O podemos estar algo equivocados, como yo puedo estar dando estas conferencias. Yo no lo sé todo, yo solamente estoy sumando datos, cuestiones que he ido investigando y que me están conduciendo a entender que los seres humanos realmente somos todos una unidad, estamos todos unidos. Y cuando nosotros miramos la aparición de Yeshua hacia su final y las palabras del Salí a Saúl, se está hablando de una nueva creación, de un nuevo Adán, de un nuevo modelo de humanidad. O dicho de otra manera, una nueva unificación. Y yo creo que, y espero, que las próximas generaciones que entren en el judaísmo, fuera del judaísmo, fuera de cualquier religión y fuera de todo, sean más respetuosas, sean más evolucionadas en cuanto a la espiritualidad del ser, no al dogma. Por supuesto, Yeshua fue para mí el modelo en cuanto a ello. Yeshua, su ideal, fue el modelo. Lo que tenemos que recordar, Abel, no es el motivo de esta conferencia, pero tenemos que recordar que la aparición de Yeshua fue en un momento muy concreto de la historia para regañar y para solventar una situación de rebeldía que se estaba dando en Israel. Es eso, pero sin querer o queriendo, ese ideal cambia el paradigma. Y entonces aparece una nueva humanidad. Y efectivamente, es el nuevo Adán para mí, es esa nueva forma de ver la historia de la razón. Ok. ¿Se escucha, Javier? Sí. Ya. Sí. Bueno, ¿qué les pareció la conferencia? Muy buena, ¿no es cierto? Buenas, sí, claro. Entendible. La parte de preguntas y respuestas va a quedar grabada igual también, Dori, ¿no es cierto? Sí. Te estoy viendo. Excelente. Ya, Javerín, muchas gracias por compartir con nosotros acá en esta salita de Doris. Y gracias por Doris también por ¿cómo decirle? Por salvarnos en este caso, porque no había, ¿cómo se llama? No había funcionado la otra sala, ¿ya? Debido a que nos ocurrió un imprevisto. Pero gracias a Hashem pudimos dar toda la conferencia sin ninguna interrupción, sin ningún problema. Igual damos gracias a Joseph por la disponibilidad que tiene de poder transmitir sus conocimientos a nosotros. Que Hashem, Hakadosh Baruj Hu le bendiga, le guarde igual. Y bueno, gracias Davis, Rachel, Marcel, por estar aquí acompañándonos. Gracias a todos. Po. Gracias a todos. Gracias a todos también. Gracias Que también. tengan un buen- Gracias, buenas More, por la enseñanza. Gracias por la enseñanza. Excelente, Gracias a excelente. todos por estar ahí. Y yo espero que esta sea solamente la primera de muchas otras conferencias que podamos tener. Y lo que haré yo ahora será ampliar el tema, hablando, ya digo, he publicado en el grupo los diferentes subtemas que aparecen aquí. Iré tocándolos de manera sistemática
Y Doris, a ver si podemos hablar tú y yo luego para concretar lo de la sala. Y Listo. agradecerte mucho el detalle que No, a la orden me avisan, sí. Muy Bien, bien. Doris. Bien, Doris. Venga. Mijael, no sé si tú también necesitas la sala, ¿me avisas? Ok, excelente. Ok. Muy bien, pues terminamos aquí y me voy a cenar ya, que no he cenado aún. Listo. Muchísimas gracias. Chao, Shalom. Raquel. Chao, Doris. Venga, Chao, Mijael. Chao, Doris. hasta luego. Chao. Bien. La grabación se la mando en estos días. Ok. Ok. Bye, Mijael. Shalom, Marcel. Shalom, Raquel. Chao, chao, shalom. Shalom. Vale. ¿Y Doris, me oyes? Tengo que finalizar la reunión. Vale.